Gloria. Hacia Cristo, hermano. Amén. Amén. Señor, aleluya. Bendito Jesús, te alabo. Gracias a Dios, hermanos, que estamos en este lugar que, como dijo Jacob, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Amén. Y podemos decir, porque aquí envía Jehová bendición Y vida y eterna. vida eterna. Así como están, hermanos, Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. abran tu Biblia en el capítulo 10 de Mateo, del Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo, versículo 10, verso 1, ¿Que los 10 personas? 10, 1. ¿Encontrado el canto? Vamos a escuchar un canto después de leer esta escritura. Dice esta porción de la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a orar y después vamos a escuchar una alabanza. Poderoso Dios eterno, Señor, Sí, creador Señor de todas las Jesús. cosas, Gracias, y Padre. cielo. Damos honra. En esta ocasión, Señor, venimos buscando de tu rostro, buscando de tu presencia, buscando de tu guianza, buscando de tu dirección, Señor, porque, oh Dios eterno, esta encomienda de exponer el mensaje de tu palabra, Señor, es un asunto muy delicado y solamente, Señor, con tu ayuda, con tu guianza, con tu dirección, que tú, Señor, pongas conforme a tu voluntad la palabra en mi boca, Señor, para que sea guiada por ti esta palabra, este mensaje, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ti sea honra y gloria por los siglos. Amén. Vamos a escuchar este canto, hermano, así como están de pie. Ya esperamos que lo tengan aquí los hermanos. Estaba pienso que es del agrado de Dios. Vamos a cantar Adorarles. Vamos a adorarles. muy sencillo. Le va a ayudar a usted a cantar. Al estar sentado en el trono, y al cordero sea el honor, sea la gloria, sea
ocupar sus lugares, hermanos. Te alabo. Aleluya, gloria al Señor. Cristo Jesús. Aleluya. Hemos dado lectura, hermanos, a esta porción de la Biblia que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en esta escritura hay una palabra que resalta, en la cual hemos de reflexionar en esta exposición de este mensaje. Es la palabra autoridad. La palabra autoridad es una de las características de lo que es el reino de Dios. Un rey que tiene poder, dominio, gobierno y autoridad sobre una extensión territorial. En Jesucristo, nuestro corazón es el territorio donde Jesucristo está reinando. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí vamos a reflexionar de que esta característica del rey que reina en nuestro corazón Aleluya. se tiene que reflejar a través de nuestras vidas. Porque dice la Biblia que nosotros, cada uno, somos miembros del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y cada uno tiene diferente función. El mensaje tiene por nombre autoridad delegada. Alguien escribió sobre esta expresión, autoridad delegada. Dice, según esta persona que escribió esto, dice, esto lo encontré por ahí, dice que una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Dice, toda autoridad pertenece a Dios. Aleluya. Pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de esa autoridad delegada. Gloria a Dios. Dios nos guía y Dios nos dirige a través de esa autoridad delegada. Amén. Es lo que menciona alguien que escribió estas palabras. Pero aquí, en este mensaje, hay un enfoque, hay una dirección, hay un objetivo hacia donde el mensaje
tiene a dónde ir en esta ocasión. En esta porción de la Escritura encontramos nosotros la autoridad sobre dos aspectos, sobre dos direcciones, sobre dos objetivos. El primero es autoridad sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera, no para dejarlos ahí adentro, Aleluya. no para que sigan reinando, no, para echarlos fuera. Gloria a Dios. Pero en esta ocasión hemos de reflexionar algo que parece como que no tiene mucho que ver, pero es bien importante. Y el segundo enfoque es la autoridad, dice la Escritura, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Aleluya. Esto alguien puede pensar, bueno, estas palabras se les dijeron o fueron encomendadas estas palabras respecto a lo que les encomendó el Señor Jesucristo a 12 de sus discípulos que Él llamó. Pero si nosotros vemos la Escritura, en primer lugar, una de las señales que dice la Sagrada Biblia que seguirán a los que creen. Gloria a Dios. Este es bien importante, esta palabra, creer. Así es. Amén, amén. Porque dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Amén, aleluya. Gloria a Dios. O sea, se mira muy sencilla esa palabra, creer. Pero el ejecutar, el poner en acción la autoridad cuando se cree, trae resultado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si no vienen los resultados, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es infalible. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando cuando no vienen los resultados? Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aquí lo que resalto es creer como dice la Escritura. Amén, amén. Y tenemos aquí una de las primeras señales que seguirán a los que creen. El Señor Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen. En primer lugar, relacionándolo con esta expresión de la Escritura, está el ministerio de liberación. Es decir, ejercer autoridad Amén, amén. sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Aleluya. Bendito. No para que se queden ahí. Pero lamentablemente, y esto no solamente lo voy a decir por mera ocurrencia, sino que esto es una gran realidad.
No para que estén los espíritus inmundos ahí y estén permaneciendo hasta años. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice la Sagrada Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigue usted leyendo y hay una parte de la Escritura que dice: no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Aleluya, gloria a Dios. Dice, no reine. Amén, amén. Es decir, Jesucristo reina en nuestros corazones. Pero la voluntad del Señor Jesucristo es que solamente esté su reino en nuestro corazón, que no haya otro reino. Gloria a Dios. Parece simple y sencillo, pero es una gran verdad. Conozco dos hermanos en la fe. Uno tiene ministerio, otro no tiene ministerio. Siempre que le llamo para compartir la palabra de Dios, siempre me rechaza la llamada. Va al buzón de voz. No quiere saber nada de su hermano. De su hermano en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está reinando un pecado. Pero no lo identifica para echarlo fuera de su vida. Y más sin embargo tiene ministerio. ¿Cómo va a ministrar a otros si no echa fuera su propio reino Aleluya, amén, amén. de pecado? Dice la Biblia, no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Y ahí está reinando, está reinando. ¿Qué pecado es ese? Un espíritu inmundo de rencor, de resentimiento, de amargura. El caso es de qué: rechazo o un espíritu de rechazo. Hay otro hermano que no tiene ministerio. Y esto lo digo porque tristemente es una gran verdad. No pueden identificar los espíritus inmundos para echarlos fuera aún de su propia vida, menos cómo van a echar fuera los espíritus inmundos de otras personas. Amén, amén. Esta es una gran verdad. Aleluya. No estamos hablando de algo que es ajeno a lo que estamos nosotros dándonos cuenta. Porque el Señor Jesucristo quiere reinar única y exclusivamente Él en nuestros Amén, corazones. amén, amén, gloria a Dios. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Pero muchos han dado lugar al diablo y han admitido reinos espirituales de odio, de amargura, de rencor, de resentimiento. Dice la Biblia, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo pues dices que amas a Dios al cual no ves? O sea, esto es algo que dice, el que no ama a su hermano, este es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Es tan sencillo como para ver una comunión los unos para con los otros. Porque si tenemos comunión los unos para con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, Pero amén, cuando amén. no hay comunión, es que hay un reino espiritual que está ahí, presente. Se necesita ejercer autoridad. ¿Cómo se va a ejercer autoridad?
teniendo comunión los unos para con los otros. Hermano, te amo en Cristo. Soportándonos los unos con los otros. Amén. A los otros, sobrellevar la carga los unos a los otros. A veces a unos nos fortalece más Dios, a veces estamos más debilitados. Nosotros nos podemos fortalecer los unos a los otros, nos podemos ayudar los unos a los otros, en vez de criticarnos, en vez de estarnos juzgando. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Autoridad delegada. Aleluya. Es el mensaje que se llama. Amén. Para echar fuera los espíritus inmundos. Dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda en derredor vuestro buscando a quien devorar. Amén. Esto es una gran verdad. Echar fuera los espíritus inmundos, identificarlos para tener comunión los unos con los otros, y que el reino del Señor Jesucristo esté en su plenitud en nuestro corazón. Aleluya. Que no haya otro reino. Amén. Amén. Tenemos también autoridad delegada para sanar. Dice la Biblia, toda enfermedad. Dice bien claro, toda enfermedad. Amén. La Biblia dice la verdad. Gloria a Dios. Autoridad para sanar toda enfermedad. Toda enfermedad. El asunto es que ¿dónde está esa autoridad Aleluya. para sanar las enfermedades? La autoridad está en Jesús. Amén. Amén. Jesús de Nazaret. Tenemos nosotros esta autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo. Solamente tenemos que ejercerla. Amén. Amén. Sobre las enfermedades, para sanar toda enfermedad. Muchas veces hay que reprender al diablo, Amén. 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 pero tenemos que identificar ese problema. En cierta ocasión llegué a mi trabajo con un dolor aquí en mi cintura por delante. Le dije, demonio, en el nombre de Jesucristo te echo fuera, punto, y más se fue. Aleluya. O sea, que la autoridad para guiarnos y para dirigirnos. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a ejercer esa autoridad? En cierta ocasión, estábamos yendo en un pueblito a visitar a una señora, porque me prestaban una camioneta para, después del servicio, hace muchos años de eso, tenía permiso para predicar en la plazuela pública, en la plazuela municipal, y llevaba bancas y el aparato de sonido, y ahí se reunían los que iban pasando, algunos hasta nos ignoraban quizá, pero llegó una señora y se sentó y nos dijo, nos pueden visitar cuando quieran. Y en cierta ocasión, de las veces que fuimos a visitarle a su casa, un hermano me decía, porque le había dicho yo que sentía cuando alguien iba a sanar. Porque esa vez que llegamos,
esta señora nos dijeron que tenía su brazo encogido, su mano no podía hacer esto, todo lo tenía encogido, la mano, el brazo, el hombro, todo estaba así. Que había ido con curanderos y con quién sabe cuánto tipo de personas, y así estaba esta señora. Llegamos y el hermano que me acompañaba me dijo, hermano, ¿usted cree que va a sanar ella? Sí, le dije que va a sanar. Le dije, por su nombre, después de que hicimos una breve oración, señora, le mencioné su nombre, extienda su mano. Y le fue restaurada, sana como la otra, como dice la Biblia. Bendito Dios. Entonces, Dios nos dirige, Dios nos guía Aleluya. conforme a su voluntad para ejercer esa autoridad. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra. Porque es responsabilidad de Dios, no es de nosotros. Nosotros solamente tenemos que ejercer esa autoridad. Amén, amén. Les mencionaba la semana pasada. Ya ve que las mujeres siempre se están auscultando sobre ver si hay algo en su cuerpo, y una de ellas era mi esposa, y primero tenía una bola pequeña. A los pocos días, les mencionaba, tenía una bola del tamaño de una pelota de béisbol, así de grande. Pero miren, creemos en Jesucristo, creemos en su palabra, creemos que Él es hacedor de milagros, de maravillas, Aleluya, amén. y que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Les decía en el mensaje anterior, solamente digan la palabra que está escrita, Amén. porque muchos están con la doctrina de la declaración. Y yo declaro sanidad, y yo, hermanos, y yo decreto, yo profetizo, vamos, diga la palabra que está escrita. Aleluya. Solamente diga, por las llagas de Jesús y por la palabra en Romanos capítulo 4, 17, que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dije, esta bola se ha ido. Aleluya. Amén. Porque a Dios. Unas horas después me llama mi esposa. Sintió que se le arrancó algo de esa parte, ya no tiene ni bola grande ni bola pequeña. Aleluya. Yo, para mí no hay ninguna duda que era cáncer. ¿Alguien quiere averiguar si era, si no era? Lo que sí me doy cuenta, que Dios dirigió de esa manera para ejercer autoridad sobre esa enfermedad. Bendito Dios. Y ve a mi esposa que canta, dice, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ay, anda cantando. Aleluya. Aleluya. Porque es algo tremendo, algo poderoso. Bendito Dios. Alguien podría decir, no, esto ya me voy a ir ahí a la ciencia médica con la quimioterapia que me van a hacer para... Pero, dice la Biblia, que bendito aquel que confía en Jehová. Amén, amén. Entonces, confiamos en Dios, que Dios va a hacer las cosas, que Él es poderoso, que Él cumple su palabra. Bendito Dios. Sí lo cumple. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades. Solamente se necesita la palabra que sea ejecutada, la palabra que es. Cuando dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí dice, a todo aquel que cree. El creer